Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Bienvenido a Todo Colección. Hoy te traemos mucho gustito para tus orejas con un episodio de versos y palabras sabias. Los méritos curriculares de nuestro invitado son casi inabarcables. Contigo, Luis Alberto de Cuenca, filólogo, académico y poeta novísimo. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Buenas, Luis Alberto. ¿Los coleccionistas saben latín? Y griego y chino clásico. Los coleccionistas saben de todo y son, yo creo, la muestra de la buena salud espiritual, conceptual y moral de un pueblo. Que tenga buenos coleccionistas un país significa que es un pueblo de primera división A. Helenista, lexicógrafo, investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿nos puede refrescar esa anécdota de ¿para qué sirve un poeta? Pues la verdad es que me gustó muchísimo, lo leí no sé dónde. Se refiere a Eulogio Florentino Sanz. Es un poeta hoy completamente olvidado del siglo XIX español, pero que tuvo su éxito en su momento, hasta tal punto que don Marcelino Menéndez Pelayo en sus 100 mejores poesías de la lengua castellana incluía alguna de él. Pues bien, Eulogio Florentino Sanz solía ir a merendar a casa de un millonario madrileño que pues le daba unas meriendas opíparas a sus amigos, entre ellos a Eulogio Florentino Sanz, que no le venía nada mal, por cierto, ese tipo de refrigerio. Y en un determinado momento el anfitrión, abusando de su preeminencia y posición sobre la gente a la que invitaba, le preguntó a Eulogio, ¿para qué sirve un poeta, Eulogio? Y él contestó, sin inmutarse, de una manera magistral, para lo que sirven los demás hombres y además para hacer poemas. Y le dejó totalmente chafado al millonario que quería, digamos, minimizar la tarea del poeta. Cultura es coleccionismo según tu criterio de exsecretario de Estado de Cultura. Sin la menor duda. Coleccionismo es cultura y cultura es coleccionismo. Yo diría que se podían decir las dos ecuaciones seguidas. No solo el coleccionismo es cultura, sino que no solo la cultura es coleccionista, sino el coleccionismo es cultura. Y de las más altas. El coleccionismo es un manantial de juventud. En el colegio decías que tu padre era juguetero. Sí, juguetero no profesional, era el abogado, pero juguetero en el sentido de coleccionista, y nunca mejor dicho. Coleccionaba trenes eléctricos, llegó a tener cerca de 1000 máquinas diferentes y era un chalao total de los juguetes. Me llevaba a la Feria del Libro del Juguete, que tiene lugar todos los meses de febrero de todos los años, en Nuremberg, la ciudad alemana. Y allí, pues, la verdad es que lo pasaba bomba mi padre. Y yo, curiosamente, menos, porque los juguetes, como los tuve en casa tan a mala mano y con tanta profusión, me dediqué más a la letra impresa y al coleccionismo de papel. Y era más tebeístico. Me gustaban más los tebeos que los juguetes. El Museo del Juguete de Figueras, en la provincia de Gerona, hay una serie de fotografías de gente más o menos conocida con un juguete de pequeñito. Entonces yo estoy ahí, me pidieron una fotografía y les mandé una foto, pero mi juguete favorito era un tebeo y les mandé una foto que cuando tenía año y medio con un pulgarcito entre las manos, aparentando leerlo. Una biblioteca personal de más de 35.000 libros abriga, insonoriza o amplifica. Pues mira, abriga, porque en los momentos malos siempre los libros son un refugio inviolable, ¿no? Insonoriza. Yo creo que no, porque insonorizar supone que te quita una especie como de relación con el exterior que yo siempre he tenido. Nunca he perdido nunca he perdido de vista el que vivimos en el mundo y que hay que estar en relación con él. ¿Y el tercer verbo que empleabas, cuál era? Amplificar. Sí, amplifica saberes, amplifica posiciones intelectuales ante el mundo
es un gran amplificador el mundo de los libros y el mundo de las bibliotecas, sin duda. Otra de tus facetas es la de singular traductor. ¿Aproximadamente cuántos diccionarios tienes y cuántos usas? Hombre, el traductor tiene que usar siempre diccionarios, pero en cualquier caso, tan importante como los diccionarios a la hora de traducir es tener traducciones de ese mismo libro que estás traduciendo al castellano, traducciones a otras lenguas. A mí me gusta siempre cotejarlos con las lenguas que conozco, con el alemán, con el inglés, con el francés, con el italiano, porque te dan muchas, con el portugués incluso, te dan muchas pistas acerca de lo que cada lengua ha visto en ese texto originario para verterlo en este caso al castellano, en mi caso. Pero vamos, diccionarios son siempre bienvenidos. Lo que ocurre es que con el laberinto este que ha surgido a lo largo de los últimos años con Internet, los diccionarios de papel se van usando menos y se utilizan más los diccionarios cibernéticos porque se ahorra bastante en la consulta. ¿Cómo es eso que gracias a la invención de las gafas se rescataron los clásicos griegos? Pues porque los que son capaces de leer de cerca son fundamentalmente los miopes. Entonces, los scriptoria de los monasterios medievales, pues tenían una serie de personas que a partir de una determinada edad, la vista cansada comenzaba más antes que ahora incluso. A partir de los 30 ya se podía tener vista cansada. Y entonces eran solo los miopes los que eran capaces de entender la letra de los códices antiguos que iban copiando. Y en el momento en que nacen las gafas, pues la vista cansada, que es la que opera, los miopes siguen teniendo la patente de corso para ser maravillosos copistas. Pero en cambio, las personas que no son miopes, pero que tienen desde muy pronto vista cansada, necesitan esos anteojos, esas gafas, para poder también colaborar al rescate de los clásicos grecolatinos en los monasterios. ¿Qué significan para ti los clásicos de editorial griegos, los de la tapa azul? Pues significa una colección que he seguido desde que se inició, porque tengo una amistad entrañable con el director de la zona griega de la biblioteca, que es ni más ni menos que Carlos García Gual, gran catedrático de filología griega y académico de la Academia Española, de la Real Academia Española. Y entonces asistí desde el año 78, creo que fue cuando se fundó, pues a la elección de los primeros títulos. Tuve ocasión de formar parte del jurado que además le concedió el premio Fray Luis de León, que se llamaba entonces, que era el Premio Nacional de Traducción, a la obra de García Gual de traducir la vida de Alejandro de Pseudo-Calístenes. Quiero decir que desde el principio he estado en esa colección, he revisado muchos volúmenes, porque tienen la figura siempre del revisor que garantiza la calidad de la traducción al castellano de los textos griegos o latinos. Y la verdad es que también he colaborado, he escrito libros de la Biblioteca Clásica Gredos, como el Eurípides III, como el Calímaco, de modo que he trabajado mucho en esa biblioteca. Y la única pena que tuvimos es que no hubiera público en España para hacer la biblioteca bilingüe, pero no había manera. Nos lo hubiéramos comido con patatas. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos. En el episodio 4.1 del podcast de Todo Colección nos atendió la encantadora María José de Librería del Prado, a quien desde aquí agradecemos haberte podido contactar. Crisolines y Aguilar, ¿por qué son tan magnéticos? Primero vamos a dedicarle un espacio a María José, que ella también es magnética como los Crisolines y como la editorial Aguilar, y es una persona extraordinaria, listísima, una gran sensibilidad y una gran simpatía, y yo la quiero mucho como amiga mía y como casi de la familia, ¿no? Y además toda su familia, José Manuel, su madre, su padre, todos los quise mucho y los quise, al padre que ya está en el otro mundo, pero a los que quedan aquí los quiero mucho y los trato con mucha frecuencia. En cuanto al magnetismo de los Aguilares, es evidente. No lo pueden renunciar a ello. Tienen esa capacidad de imantar, de imanar
con cualquiera que se acerque a esa fórmula de la encuadernación en piel, de los cortes pintados, del papel Biblia. Todo eso tiene una mitología para los nacidos en la época en que yo nací, en el año 50, incluso para los nacidos 10 años antes y 10 años después, que es una mitología con la que se nace y que se va enriqueciendo con los años. Y desde luego yo soy un fanático de los libros de Aguilar, de las colecciones de papel vídeo de Aguilar fundamentalmente, porque también tiene otras colecciones anteriores y posteriores. Las primeras de los 20 todavía no se había inventado el papel Biblia, hasta el primer libro que se edita en papel Biblia en Aguilar, que son las obras completas de Cervantes, y poco después la de Shakespeare y Santa Teresa, creo que es el tercero, en papel Biblia en la colección Obras Eternas, y con los cortes en ese caso pintados, pero exclusivamente de color oro, no con una escena figurativa. Y ahí empieza la saga de Aguilar en 1928-29, hasta los años 60, ¿no? Que realmente es la edad de oro de los Aguilares, aproximadamente unos 40 años. Como director de la Biblioteca Nacional, promoviste la primera exposición de la casa dedicada al cómic y fue a pecho descubierto, sin antifaz ni nada. Una revolución y no lo del 68. Pues la verdad es que sí que fue una revolución, porque en principio en la Biblioteca Nacional los tebeos se trataban mal, no había colecciones completas, se repartían, digamos, los bedeles los llevaban con sus hijos y con sus nietos, y no había un respeto hacia el noveno arte, ¿no? Entonces, en los 4 años que duró mi mandato de director de la Biblioteca Nacional, intenté devolverle al cómic lo que le habían restado durante tantos años. Completé colecciones, asistí a subastas para conseguir también esos cuadernos que nos faltaban, y organicé, con motivo del centenario del cómic, el pistoletazo de salida del cómic es el primer dibujo en el que aparecía un bocadillo, un balón, lo que llaman un fumetto los italianos, ¿no? Esa especie como de bocadillos que dicen los personajes de los cómics, y que son como unos humitos que aparecen encima de cada uno, ¿no? Y eso coincide con una viñeta de Yellow Kid, del chico amarillo, en los Estados Unidos, una criatura creada por Outcoat, que apareció en 1896. Entonces, en el 1996 se producía el centenario de los cómics, y yo en el 97, porque todos los santos tienen octava, preparé una exposición formidable con ayuda de Antonio Lara y de Alfredo Arias, que fueron los comisarios. Antonio Lara ya nos ha dejado y Alfredo Arias, en cambio, sigue en plena actividad, que fue una de las exposiciones, si no la más visitada de la historia de la Biblioteca Nacional. Se realizó en el Museo del Libro, en las instalaciones del Museo del Libro, y la verdad es que yo estoy satisfechísimo de aquella exposición, que tuvo un catálogo admirable que editó Anaya, que tenía el guerrero del antifaz en cubierta, y que hoy día es una joya también de coleccionista, porque no hay quien lo encuentre. También te gustaba, tengo entendido, El Pequeño Nemo. El Pequeño Nemo, ¿cómo no me va a gustar si es la joya del noveno arte? Hasta tal punto de que, igual que en la mitología griega, la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría, en latín se llama Minerva, nació de un hachazo que le propinó Hefesto, el vulcano latino, en la cabeza a Zeus, y allí, en el momento de descargarle el hachazo, salió de la cabeza de Zeus completamente armada de todas sus armas y perfectamente madura, la diosa Atenea. Igual que ocurrió eso en la mitología griega, ocurre con El Pequeño Nemo de Winsor McCay, que cuando nace el tebeo a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, nace también completamente armado y con toda su voluntad puesta en complacer a los jóvenes y a los menos jóvenes, porque realmente el cómic es un arte para todos y en todo momento y en todo lugar. La línea clara, como tus poemas, y la línea de la vida. ¿Cómo te va, Luis Alberto, tras salir de Albatraz? Muy institucionalizado no se te percibe. La verdad es que Albatraz, que decimos de broma a la calle donde está ubicado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, es un sitio en el que he sido muy feliz, porque he acometido empresas filológicas interesantes, como por ejemplo Eurípides, al que he traducido y editado en varias ocasiones, como por ejemplo la Antología Palatina,
de la época helenística a la que he dedicado muchas horas. He sido muy feliz en Albatraz. Yo no sé si en la prisión de Albatraz, la auténtica, se era tan feliz como yo lo he sido en esta. Pero ha sido una prisión dorada completamente. Y me da muchísima pena tener que jubilarme el 29 de diciembre próximo y dejar Albatraz, a mi querido Centro de Ciencias Humanas y Sociales, mi querido Consejo Superior, porque toda mi carrera la he realizado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Soy un hombre del Consejo, lo seré hasta que me muera, y la verdad es que es una institución ejemplar que merece solo elogios y alabanzas. Los gozos de escribir. ¿Alguna manía particular tienes? ¿Coleccionas plumas, portaminas, material de escritorio peculiar? No te vas a reír, pero no solo no colecciono plumas ni portaminas así peculiares, en eso no soy coleccionista, escribo en el ordenador directamente, una cosa terrible para un poeta, ¿no? Tomo notas de vez en cuando, por supuesto, en papel, en los momentos más singulares, en el seno de una reunión o cuando voy por la calle, por ejemplo, paseando, siempre llevo una libretita donde para anotar cosas, pero los poemas los escribo en el ordenador. Y luego si creo que hay que guardar un primer estadio del poema, lo guardo, pero sí, soy escritor de ordenador. Voy a dejar a mis hijos muy poco material manuscrito. Lo hay, por supuesto, y se ha trabajado sobre ese material por parte de filólogos que se dedican al estudio de la poesía española contemporánea, pero en principio utilizo el ordenador como instrumento de mis poesías. Jolín, me has chafado la pregunta porque iba a comentarte si seguías la estela de aquel cuaderno rojo y si tenía rayas y tenía pauta. No, el cuaderno rojo que me regaló mi madre cuando tenía yo 11 o 12 años quizá, o 10, no recuerdo, más o menos, debió ser por esa época, año 60, 61, 62, pues era un cuaderno sin pauta, sin rayitas y sin cuadritos. De modo que había que ejercitar el pulso para hacer las líneas rectas y derechas, y yo creo que lo conseguí. Pero ese manuscrito sí que evidentemente lo heredarán mis hijos, si Dios quiere. Un poquito después, la sobrevalorada movida madrileña te pilló en la frontera de la juventud. Había mucho canallita de chupa de cuero y también con jersey hooligan de cuello de pico. Luego pasó lo que pasó. Garras humanas y Viaje con nosotros son himnos de un optimismo bipolar. La verdad es que cuando conocí a Gurruchaga por parte de mi amigo Fernando González de Canales, que hizo la mili con él en Donosti y lo conoció allí, pues fue una inyección de optimismo, un tipo interesantísimo desde el punto de vista del showman, un gran cantante, un estupendo compañero, y lo pasamos muy bien los tres, Fernando, Javier y yo, realizando una serie de letras que de algún modo era yo el que las llevaba a cabo, pero que firmábamos en su mayoría los tres y que forman parte de las 50, 60 canciones que escribí para la Orquesta Mondragón. Y esos días de sobrevalorado, estoy de acuerdo contigo, de la movida, pero también tuvieron una energía formidable, ¿no? La pena es que se quedó mucha gente en el camino con el tema de las drogas, pero si exceptuamos el tema de las drogas, que es enojoso y que nos privó de muchísimo talento, que se fue al otro barrio mucho antes de lo que debería, fueron años muy interesantes, muy intensos, y estoy francamente orgulloso de haberlos vivido, diríamos, en plenitud y en profundidad. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de Todo Colección, solo para usuarios registrados. Hablando del presente, en Todo Colección hay un repositorio de más de 695.950 libros descatalogados y entre ellos están a la venta 392 de Luis Alberto de Cuenca y según Orientaprecios se han vendido 344, un equilibrio bastante singular. Las primeras ediciones de Luis Alberto se cotizan muy bien, hasta los prólogos. Y fíjate, te iba a comentar que por competencia pilarista, comentarte que Fernando Sánchez Dragó tiene aquí 1.214 ejemplares a la venta, de los cuales ha vendido 577.
Para tu información, los tuyos se cotizan muchísimo más. Bueno, pero hay que dar una explicación. Fernando ha sido famoso mucho antes que yo y siempre ha tirado una serie de... Las tiradas de los libros de Fernando han sido más amplias, más numerosas que las mías. Entonces probablemente eso es lo que marque los precios. Pero evidentemente hay libros míos rarísimos, ¿no? Por ejemplo, El Sinor, que se encuentra de vez en cuando, pero que es complicado. Los retratos también es raro. La primera edición del 71. O el más raro de todos mis libros es Scolia. Perdón, Scolia, me he equivocado. Necrofilia. Es un cuaderno de una colección que se llamó Cuadernillos de Madrid, que salió en 1983 al cuidado de Mercedes Monmani, que era la que llevaba a cabo la selección de los poemas y de los poetas. Y se tiraron exclusivamente, creo que fueron 50 ejemplares, y la verdad es que es muy difícil de encontrar ahora. También hay otra edición rara mía, muy curiosa, que se llama Animales Domésticos, de la colección Coda, que hacía un hijo de Cansino Sansens, Rafa Cansinos Jr., y que también se tiraron muy poquitos ejemplares, no creo que más de 50 o 70 ejemplares. Y ese es otro libro de los raros. Y también hay un libro acordeón que maquetó un famoso diseñador, ni más ni menos que el académico de Bellas Artes de San Fernando, Alberto Corazón. Alberto Corazón fue el diseñador de la colección Visor de poesía desde sus comienzos. Es uno de los grandes expertos en diseño gráfico de nuestro país. He trabajado, la verdad, con grandes diseñadores gráficos y es una gloria. Con, por ejemplo, Alberto Corazón, que es uno de los más grandes, Manuel Estrada, en fin, yo creo que con gente maravillosa. No hemos hablado de la circunstancia para COVID. Los eventos y ferias del libro andan de aquella manera y muchas librerías, tiendas de discos, numismáticas, a través de las semanas de Todo Colección, han logrado mantener su actividad en Internet. Este otoño se siguen podando eventos presenciales y por eso del 5 al 11 de octubre organizamos la Semana del Libro Antiguo y de Ocasión. Luis Alberto, ¿eres de hallazgos o de búsquedas? ¿Alguna vez te has encontrado con un chollo en forma de tesoro bibliográfico? Pues siempre, yo creo que si soy hombre de hallazgos y soy hombre de búsquedas. Yo creo que eso es como decirle a uno si le gustan las rubias o las morenas. Por lo general le gustan las dos, ¿no? Rubias y morenas. A mí me gusta buscar y me gusta encontrar, ¿no? Pero hay, evidentemente, a lo largo de una vida tan larga ya, de más de 50 años de búsqueda de libros y de tebeos y de cromos y de coleccionismo de papel, como en mi caso, evidentemente siempre hay algún chollo que encuentra uno, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues ha habido varios, entre ellos, qué sé yo, por ejemplo, una primera edición del Dr. Jekyll y Mr. Hyde en inglés, 1886, creo recordar, que encontré muy barata en una feria de ocasión. Y en cambio, pues ha habido también grandes frustraciones porque he perseguido por tierra, mar y aire una primera edición de Pitalamio de Valle Inclán, nunca la encontré. Y el maestro Abelardo Linares, gran librero de anticuario, sabedor de mi comezón por no poder completar mi colección de Valle Inclán con Epitalamio, me regaló un ejemplar, de modo que también en el mundo del libro hay mucha generosidad y eso hay que subrayarlo. No hay la envidia que muchos creen que puede haber en cuando enseñas un libro y a la gente y lo que quieres es vanagloriarte. No, hay mucho compañerismo y yo también he contribuido a completar colecciones de los amigos de una manera completamente gratuita, ¿no? Como académico, pues estarás en el conocimiento que muchas instituciones adquieren fondos que aparecen en subasta y a la venta de incalculable valor. ¿Cuáles son las joyas de tu biblioteca? Bueno, las joyas de biblioteca son siempre algo subjetivo más que objetivo, porque ahí ya no tienen que ver los precios o la rareza del ejemplar, sino tiene que ver también el cariño que ha puesto uno en él, ¿no? Si yo tuviera que elegir 3 libros, por ejemplo, de mi biblioteca ahora mismo, mañana serán probablemente otros, o seguirá habiendo alguno de ellos que sea permanente, elegiría la primera edición del Drácula de Bram Stoker de 1897, editado en los alrededores de Londres,
el famoso Yellow Book, el libro amarillo, porque tiene unas tapas de tela amarillas. Luego también diría un libro de 1772 que pone en Nápoles 1772, pero es mentira, es París 1772, lo que pasa es que para darle exotismo, pues su autor Jacques Cazotte, escrito con Z-O-T-T-E, publicó Le Diable Amoureux, el diablo enamorado, en esa fecha de 1772 y en la hipotética plaza de Nápoles, que no lo fue tal, sino París, una novela que inaugura también el género fantástico en la literatura europea, y yo soy un fanático de las letras fantásticas. Y el tercero, pues podría ser, por ejemplo, qué sé yo, pues Dodie Smith, una señora que tenía una virtud fundamental que era enlazar con los adolescentes y los jóvenes, escribió un libro maravilloso que Walt Disney pasó a dibujos animados, que era 101 Dálmatas. Yo tengo la primera edición de 101 Dálmatas, que es de los años 50, creo recordar, pero con una larguísima, larguísima carta de Dodie Smith contando mil y una cosas sobre su libro, que estaba inserta en el volumen que tuve la fortuna de comprar. Hoy voy a decir esos tres, mañana ya te digo que serán otros tres. Hay autores que me fascinan tanto, qué sé yo, españoles, tengo muchísimo del 27, del 98, de las generaciones posteriores, el modernismo me interesa mucho. Poesía francesa del 19 tengo cosas estupendas, pero voy a quedarme con esos tres que te he mencionado en este momento. Y tu papel como editor es un oficio de cuando aquellas artes eran gráficas. Pues la verdad es que sí, he estado muy en contacto con el mundo de la edición como director de colecciones, como editor de textos, porque si hay una cosa que me fascina en mi oficio de filólogo es la ecdótica, que es la manera con que se llama ahora la crítica textual de siempre, que es la ciencia que se propone ofrecer al lector en la mejor condición posible una serie de textos, acercándonos cada vez más a lo que hubiera querido el autor que conociera el lector de su obra. Y eso es lo que constituye el alma de la crítica textual. Y eso es lo que es la tarea del editing, que no es lo mismo editar un libro como editor, que es lo único que hace es pagar la edición, etcétera, otra como editor a la inglesa, que la labor de editing es diferente, puesto que lo que tiene que hacer uno es cuidar pormenorizadamente, primorosamente, mimar el texto para que salga el libro en la mejor condición posible desde el punto de vista textual, ¿no? Una cuestión de detalles. Nos dejamos en el tintero muchas de tus pasiones coleccionistas, como las novelas de género, el columnismo, el cine, tu amplio conocimiento de la novela gótica, el asunto de Drácula y el decálogo para reconocer a un vampiro. Yo no pretendo extraerte más tiempo sin antes rogarte que nos leas un poema antes de despedirnos. Bueno, he pensado leeros un poema que pertenece a mi libro Sin miedo ni esperanza, publicado en Visor en 2002, que se llama Homenaje a Chamisso. Chamisso era un apellido de origen francés, pero él era alemán. Se llamó Adelbert von Chamisso o Chamisso. Era un romántico alemán de familia francesa, huyendo de la Revolución Francesa, se refugió en Alemania. Y tiene una novela que está entre mis favoritas de toda la historia de la novela universal, que es El hombre que perdió su sombra, que en el original se llama La maravillosa historia de Peter Schlemihl. Y le rendí un homenaje en un poema, ya te digo, publicado en Sin miedo ni esperanza, que habla al final sobre todo de coleccionismo, y dice así: el mar, el sol, la primavera nórdica, el brillo en el escote de las damas y en los zapatos de los caballeros, un barco en lontananza y unos ojos persiguiendo su estela en el cristal de un catalejo. Y Fanny, repartiéndose entre los invitados como un ángel que ha bajado del cielo para darnos la llave que abre el cuarto de la vida y la mágica luz de sus misterios. Fanny, por cuyos labios en los tuyos dieras la hierba mágica de Glauco, el escudo robado, la mandrágora y las 5 monedas del judío errante, por no hablar de esa maldita bolsa de Fortunato que no deja de escupir oro y joyas. Fanny, fruta prohibida.
fruta fresca y deseada en el mantel del paje de Rolando. Fanny, ¿qué no darías por su cuerpo encajado en el tuyo? ¿Qué no dieras por su pecho rozando tu cintura, por sus pies en tu boca, por sus nalgas pidiendo a gritos un azote tierno? Daría mis primeras ediciones de Cadalso, mis cuentos de Araluce y mi sombra y mi alma. Una preciosidad. Luis Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo y amabilidad. Muchísimas gracias y viva Todo Colección, que no hay día que no entre en las páginas de Todo Colección. Me ha dado mucha felicidad la institución que lleva ese nombre y soy un auténtico admirador de la tarea que se lleva a cabo en esa página de internet maravillosa que se llama todocolección.net. Muchísimas gracias por tu sabiduría, humanismo, brillante sentido de amor optimista, y aquí en el podcast de Todo Colección te estaremos agradecidos hasta siempre. Y a ti que estás ahí al otro lado del altavoz o de los auriculares, también te agradecemos tu tiempo. Si te estiras un poco más, deja tu opinión en los comentarios. Si te agrada lo que escuchas, marca un me gusta y de paso suscríbete al canal, que es gratis, fácil y libre de impuestos. Así disfrutarás en primicia de los próximos episodios. En la realización, Alberto Martínez, y aquí al micro te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos aquí en Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.